Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar la presentación de la revista Tiempos, revista de Historia y Cultura. Esta es su edición número 15. El editor es Juan San Martín. Y para presentar la revista tenemos a David Velázquez y José Chaupis. Le damos el inicio. Adelante. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí y para los colaboradores de la revista Tiempos participar en este Congreso Nacional de Historia Bicentenario y con la presentación del número 15 de la revista de Historia y Cultura Tiempos, una revista de Historia y Cultura de periodicidad anual que ya tiene varios años de divulgación en el ámbito académico aquí en el Perú. En esta ocasión hemos elaborado una edición especial con un dossier sobre el bicentenario de la independencia del Perú. En este número hay 6 artículos que son de diversas materias temáticas, ¿no? Como por ejemplo un artículo sobre Julio Cetello y cómo veía él la arqueología peruana. También hay un artículo sobre Ramón Castilla, a decir de muchos, el mejor presidente del Perú en el siglo XIX. Hay un trabajo sobre la hoja de coca en los Andes, hecho por la historiadora María del Carmen Martín Rubio. Hay otro artículo llamado Ciclos familiares que regentaron la Hacienda de la Victoria del siglo XVI al siglo XIX, hecho por Josué Pérez, ¿no? Es un artículo que combina muy bien la historia económica con la historia social, ¿no? Quiénes fueron los propietarios de las haciendas de lo que hoy es el distrito de La Victoria, ¿no? Por ejemplo, la hacienda Balconcillo, ¿no? Que un tiempo estuvo en manos de la familia Echenique, ¿no? Así que yo creo que esta revista, este número, tiene buenos artículos de diversa índole temática, ¿no? Mariana Morle Piz escribe también un artículo sobre el traslado dominio de Machu Picchu y su entorno natural desde 1822 hasta estos días. Y yendo ya al dossier, y esto lo van a comentar tanto José como David, seguramente con mayor detalle, hay interesantes artículos sobre el proceso histórico de la independencia de Perú, ¿no? ¿No? A mí me ha agradado mucho, por ejemplo, el artículo de Scarlett O'Pelan sobre los emigrados peninsulares del mineral de Cerro de Pasco en el contexto de la independencia de Perú, ¿no? Cómo algunos españoles, comerciantes mineros, se quedaron en Cerro de Pasco trabajando en este asentamiento minero una vez que concluyó el proceso de independencia con la batalla de Ayacucho, ¿no? Luego de eso varios se fueron, eh, algunos otros vendieron sus acciones, pero nos muestra un poco cómo hubo el interés de algunos peninsulares de mantener eh, esta actividad minera en el centro del país, ¿no? También está un buen artículo de Cristina Flores Dávila, la doctora Cristina Flores, sobre elogios, sermones y arengas en la Real Pontificia Universidad de San Marcos, de las reformas borbónicas al periodo bolivariano, ¿no? Aquí se habla pues un poco del estilo, de cómo se hacían los sermones por medio de los que eran rectores de la universidad en esa época, ¿no? De transición del virreinato a la república, ¿no? Con muchos simbolismos, ¿no? Acerca de la tradición escolástica y también la influencia de la ilustración, ¿no? Y así podemos ver muchos artículos más sobre el libertador Don José de San Martín, también sobre la participación de la nobleza limeña en la creación del Banco de Papel Moneda, y hay un buen artículo de Fernán Altuve Febres Lores sobre Manuel Pérez de Tudela, el autor del Acta de la Independencia, ¿no? Aquella acta por la cual los criollos de Lima firmaron para que
posteriormente el libertador San Martín proclame la independencia el 28 de julio de 1821. ¿No? Hay una semblanza en este número, una semblanza sobre el recientemente desaparecido historiador José Agustín de la Puente Candamo, hecho por Ernesto Blume Rocha, ¿no? Que es una especie de pequeño texto, ¿no? Dedicatorio a quien fue su maestro en la Universidad Católica. Y recalco también las entrevistas que destacan en este número, ¿no? He podido realizar entrevistas para este número a la historiadora española Ascensión Martínez Reaza sobre los periódicos peruanos de finales del virreinato, el fin del gobierno español en el Perú y el papel de los peruanos en las Cortes de Cádiz, ¿no? Un tema que domina la historiadora Ascensión Martínez muy bien, ¿no? Ella ha venido aquí varias veces al Perú y ha investigado muy bien los archivos, ¿no? Y es una peruanista ya destacada, ¿no? Luego tenemos la entrevista a la historiadora Cecilia Méndez. Cecilia Méndez nos habla, por ejemplo, de cómo inició sus estudios de historia en la Universidad Católica del Perú, allá por fines de los años 70. Perteneció al grupo Taquioncoy. Luego cómo hizo sus estudios sobre el periodo del Guano en el siglo XIX y el militarismo en ese siglo también, ¿no? El caudillismo militar. Y últimamente su buen trabajo publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, titulado La Rebelión de Huanta de 1827, ¿no? En la cual pues esto fundamenta muy bien cómo estos huantinos eran más bien fidelistas al rey de España, a pesar de que ya habían sido derrotados los españoles en Ayacucho, ¿no? Es un artículo, es una entrevista interesante, ¿no? Que nos ha ofrecido Cecilia Méndez. Y finalmente tenemos la entrevista reciente, ¿no? Que la hice pocos días antes del inicio de la pandemia, ¿no? En 2020, a Gustavo Montoya, ¿no? Un historiador sanmarquino que es muy prolífico en el tema de publicar libros. Él hizo un buen libro sobre la guerra, gobierno y revolución en los Andes, ¿no? La independencia controlada, ¿no? Esta entrevista, a diferencia de las otras dos que he realizado, es una entrevista libresca, es decir, una entrevista básicamente sobre el libro, ¿no? Ahí Montoya trata sobre las diferencias entre guerrillas y montoneras, la acción de la plebe urbana y la plebe rural en el proceso de independencia, ¿no? Y también compila otros artículos en este texto que ya fueron publicados anteriormente en otros libros y revistas, ¿no? ¿No? Es una entrevista libresca sobre un tema específico, ¿no? En cambio, las otras dos entrevistas son entrevistas testimoniales, es decir, donde yo hago una serie de preguntas para sacar del entrevistado eh, su pasado, su vida, su trayectoria académica, quiénes fueron sus maestros, por qué eligió estudiar historia, conocer un poco más al historiador, a la historiadora, sobre por qué eligió seguir esta carrera profesional, esta especialidad, ¿no? Y de ahí ver sus publicaciones, sus influencias y sus apegos a determinada corriente historiográfica, ¿no? Entonces, yo creo que en síntesis, este número 15 de la revista de Historia y Cultura Tiempos es un número bueno que creo ya ha tenido bastante aceptación en el medio académico historiográfico peruano, ¿no? Hemos ya distribuido muchos ejemplares a gran parte del país, ¿no? Han habido pedidos de Trujillo, de Cusco, de Arequipa, aquí en Lima también se ha distribuido muy bien, ¿no? Y yo les animo a los que nos están viendo a adquirir la revista y a leerla, ¿no? Que hay artículos muy interesantes y prometedores, ¿no? Pueden comunicarse con la librería El Caminante para hacer el pedido. Agradezco una vez más a los organizadores del Congreso Nacional de Historia Bicentenario por la oportunidad de presentar la revista Tiempos. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Es interesante conocer cuáles son, digamos, las presentaciones, los artículos que podemos encontrar en esta revista, ¿no? Ahora le damos el pase a David Velázquez,
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos va a dar unas palabras. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, lo primero que quisiera mencionar es un agradecimiento a Juan por invitarme a comentar la revista que él dirige. Y en segundo lugar, mencionar que el publicar una revista durante 15 años es digamos, un trabajo digno de elogio, en el sentido de que eh, llevar a cabo una empresa académica durante 3 lustros es un trabajo, digamos, titánico, no siempre reconocido. Y lo digo sobre todo pensando incluso que las propias revistas en las universidades no tienen la continuidad que ha tenido esta revista. Estamos en el número 15 de una publicación anual, y eso es digno de reconocimiento y elogio de parte del equipo que dirige Juan. Reitero, no es fácil publicar en el Perú una revista durante tanto tiempo. Y bueno, directo al número que nos convoca, que es el número 15, es un número dedicado, o más bien, que tiene un conjunto de artículos de diversa índole, pero digamos que el plato de fondo de la revista es, digamos, el dossier dedicado al bicentenario de la independencia del Perú. Sin duda, digamos, el número está pensado para, digamos, contribuir dentro de las pesquisas y reflexiones que el contexto actual que estamos viviendo sin duda nos interpela, ¿no? Lo que propone los autores aquí y el equipo editorial de la revista es un conjunto de contribuciones en este dossier que en gran medida abren algunos campos que normalmente no hemos explorado los historiadores que nos dedicamos a este periodo. En términos globales, la revista, como bien dijo Juan, tiene dos componentes principales, ¿no? Los artículos, digamos, que son miscelánicos y el dossier. Respecto de los artículos miscelánicos, me llama la atención poderosamente el artículo del doctor Federico Kauffmann, eh, que si bien, digamos, es un texto dedicado como, digamos, a la memoria de Julio César Tello, y si bien trata digamos, de comprender al personaje, al arqueólogo, al médico Julio César Tello, en su contexto, es interesante también que él hace un balance acerca de su producción arqueológica y un balance respecto de lo que se hace después, ¿no? Pero más allá de eso, una de las cosas que me parece interesante de este artículo es que está pensado como no solamente en términos académicos propiamente dichos, ¿no? Sino que hay también un sentido de fondo de admiración a una misión, y lo digo, digamos, en sentido fuerte, patriótica, de la propia carrera del mismo Tello, ¿no? Es decir, eh, digamos, los historiadores podemos, y los arqueólogos, y en general a los que nos dedicamos a las ciencias sociales, podemos escribir y investigar con diversas motivaciones, pero lo que resalta Federico Kauffmann es, digamos, que hay de fondo un deseo de parte de Julio César Tello de revalorar el pasado prehispánico como parte de un compromiso con el país, ¿no? Y eso me parece interesante que se diga en ese artículo, ¿no? No solamente un estudio, solamente, digamos, un balance de la obra de Tello, sino, digamos, de la motivación del actor, ¿no? Eh, Otra cosa que me parece curiosa es cómo se han escogido
a los entrevistados en la sección de las entrevistas. Eh, Obviamente los tres, digamos, Ascensión Martínez Riaza, Cecilia Méndez y Gustavo Montoya, digamos, tienen una proximidad temporal en los temas que ellos estudian, ¿no? Eh, de hecho, Ascensión Martínez Riaza y Montoya, Gustavo Montoya, trabajan en el momento de la independencia y claro, Cecilia Méndez trabaja, digamos, fechas próximas a la independencia y las décadas siguientes, ¿no? Eh, Entiendo particularmente el criterio con el cual ha sido escogido, pero también noto que hay también dos elementos por los cuales se pueden mirar esas entrevistas, ¿no? Por un lado, está, como decía Juan San Martín, que las entrevistas de Ascensión Martínez Riaza y Cecilia Méndez tocan más ámbitos, ¿no? Si bien cierran con sus investigaciones propiamente dichas, parte de las entrevistas también, de estas dos primeras entrevistas, incluyen otros elementos que después, para los historiadores y quienes querramos hacer historiografía, es un elemento fundamental porque ofrecen, digamos, datos testimoniales que en los futuros balances sobre digamos, el pasado no tan lejano podamos hacer y ver justamente, pues, los vínculos, las tradiciones, de autores que se convierten en referentes en esos temas, ¿no? Eh, para la historiografía y para los balances historiográficos que hagamos de la historiografía ahora o más adelante, pues estas entrevistas van a ser, digamos, valiosas, ¿no? Y en ese sentido rescato el mérito, ¿no? Particularmente interesante me pareció la entrevista que se hace a Cecilia Méndez, quien cuenta, por ejemplo, eh, cómo ingresa a la universidad a fines de los años 70, cómo se interesa por la historia, cuáles habían sido sus profesores en la universidad, cómo era el ambiente intelectual, historiográfico en la Facultad de Letras, y cómo, digamos, a diferencia de la Universidad de San Marcos, pues el diálogo de la historia con las ciencias sociales no era tan próximo, ¿no? Eh, Eso, digamos, va a ser bien interesante para después ver, digamos, cómo se han formado los historiadores con los cuales compartimos generación o los historiadores que nos sucederán generacionalmente, ¿no? Entonces, me parece esas dos entrevistas bien interesantes en ese sentido, ¿no? Y claro, la entrevista a Gustavo, pues es interesante digamos, por los temas que él ya ha trabajado y presentado hace poco en su libro La Independencia, eh, la Independencia, ahí se me va el nombre del nombre controlada del libro de Gustavo Montoya, que es un gran libro, ¿no? Ahora, yendo al dossier, me parece interesante que el dossier está compuesto por contribuciones de historiadores, pues, digamos, logrados, digamos, grandes historiadores que todos reconocemos digamos, como los especialistas, los grandes referentes de varios temas relacionados con la independencia. Eh, en primer lugar, Scarlett O'Phelan, ¿no? También tenemos a la profesora Cristina Flores, eh, o el doctor Fernán Altuve, ¿no? Que son, digamos, figuras, eh, digamos, que tienen visibilidad y que sus publicaciones son, digamos, son interesantes y que forman parte del debate, ¿no? Y que digamos, que también comparten con otros historiadores eh, eh, que no, digamos, que no tienen esta magnitud, pero que es interesante, pues, que hay espacio para, en este número, digamos, grandes figuras con, digamos, nuevas figuras, ¿no? O con escritores, historiadores que, digamos, que han contribuido con textos también que son de mucha calidad en este número. Eh, bueno, de, de este dossier, particularmente interesantes me parecen
siempre es arbitraria las elecciones, ¿no? Y en este caso me parece interesante el artículo de Scarlett O'Phelan, en el sentido de que ella, en esta contribución a este artículo, muestra, digamos, que todavía, o particularmente yo lo leo así, muestra que en el estudio de la independencia de los actores que participaron o que sufrieron o que estuvieron inmersos en el contexto de la independencia, todavía hay mucho más que descubrir, ¿no? Eh, en el caso de los mineros de Cerro de Pasco, digamos, estos peninsulares que llegan en la segunda mitad del siglo XVIII y que hacen fortuna o tratan de hacer fortuna, invierten digamos, en los yacimientos de Cerro de Pasco, digamos, es una historia que normalmente la conocemos no tanto respecto a los actores, sino más bien, digamos, eh, hay una imagen, digamos, más económica que social, que es lo que trata de mostrar eh, Scarlett O'Phelan, me parece, en este artículo, ¿no? O sea, digamos, hay actores, hay lealtades, hay, digamos, eh, grupos sociales que toman posiciones y toman decisiones respecto de lo que está sucediendo en el proceso de independencia. Y claro, digamos, el propio proceso, la acción de los ejércitos y de los gobiernos, de los libertadores, tienen sin duda efectos posteriores, ¿no? Y que va a significar un recambio en la propiedad de estas minas terminada la independencia, ¿no? Eh, También me llama la atención el artículo de la doctora Flores, porque trabaja con un tipo de discurso público que es, o varios, ¿no? En realidad habla de los elogios, los sermones y las arengas que han sido parte de las formas discursivas propias de la cultura virreinal y que ella retrotrae hasta, digamos, hasta finales de la Edad Media, y que han sido y fueron fundamentales para, digamos, como, no solamente como estilos discursivos, como estilos o tipo de estilos retóricos, sino que la retórica está al servicio del poder y cómo, digamos, esa retórica se convierte en instrumentos políticos, ¿no? Entonces, es interesante este artículo porque lo pone de manifiesto y dialoga muy bien con las investigaciones que ha hecho Pablo Ottenberg, ¿no? En ese mismo sentido. Yo estoy hablando demasiado, solamente quiero detenerme con un artículo que me sorprendió mucho, que es el de Luis Rosado Loarte, que es el artículo dedicado a don José de San Martín y el histórico Balcón de Guaura, dos memorias en conflicto. Me parece un artículo súper simpático y bien hecho, muy bien trabajado, en el sentido de que lo que trata de hacer Luis Rosado es ver cómo se va construyendo una memoria, una representación de un hecho que no se sabe si es real o inventado, ¿no? Que es, digamos, si San Martín dio una proclamación de la independencia en el famoso Balcón de Guaura, ¿no? Y lo que hace Rosado es, digamos, identificar, digamos, los diversos momentos de la historia peruana, en donde se van incorporando elementos que van construyendo esta narrativa que, a juicio suyo, no tiene base fáctica como para decir que este evento se consumó, ¿no? Pero es súper interesante, digamos, es un lindo ejercicio de cómo ir, digamos, compulsando pues digamos, la memoria con la historia y cómo la historia permite y es un ejercicio interesante para nosotros los historiadores en el contexto del Bicentenario para, digamos, ir definiendo o contribuyendo a la comprensión no solamente de los hechos históricos, sino también de la forma de cómo las recordamos. Bueno, con eso quiero terminar mis comentarios de la revista. Vuelvo a felicitar a Juan y a su equipo editorial. Pongo de relieve el hecho de que es una revista que está en su 15 número y que es un trabajo grande y digno de mérito y de elogio. Gracias. Gracias, David, por tus comentarios.
la revisión de esta revista, de las publicaciones que vamos a encontrar en esta revista. Quisiera darle el pase a José Chaupis, que también nos va a dar sus comentarios. Adelante. Gracias, gente muy amable. En primer lugar, felicitar a este Congreso Nacional de Historia Bicentenario, que está bastante intenso, con muchas ponencias. Y en ese sentido, bueno, en segundo lugar, agradecer a Juan San Martín por invitarme a presentar este número 15 de la revista Tiempos. Es un poco difícil aportar algo más después de lo que ha señalado Juan o David. Voy a intentar hacer mi esfuerzo, decir algo quizás que ayude más a reflexionar en torno a la revista. En primer lugar, para mí es un gusto que la revista siga evolucionando. En los últimos años, Juan ha tenido la osadía de agregarle secciones que hacen que la revista sea más dinámica. Mantiene las secciones clásicas y tradicionales de los últimos años, pero le agrega cosas distintas. Por ejemplo, por primera vez, después de 15 números pasados estos, hay un dossier. Creo que eso la pone a tono con las tendencias internacionales de las revistas de alto impacto. Y hacer un dossier de este tipo, especialmente en un contexto como el bicentenario, me parece bastante encomiable. Otra sección que está ganándose su espacio en los últimos números es la sección Semblanzas, ¿no? Ernesto Blume Rocha ha encontrado una beta bien interesante que Juan ha sabido recoger muy bien y ha colocado semblanzas muy interesantes en los últimos 3 números. En este número, de manera particular, hace la semblanza de un historiador representativo de los estudios de la independencia como José Agustín de la Puente Candamo. Son secciones que le dan nuevos bríos a la revista. Pero también tenemos las secciones tradicionales, que creo que uno de los que me gusta a mí cuando veo salir este número, y me lo hace llegar tan gentilmente mi estimado amigo Juan, es la sección reseñas. Las reseñas nos actualiza, en muchos casos nos permite encontrar publicaciones que se nos puede escapar, ¿no? En un medio como el nuestro, donde muchas veces la historiografía está concentrada mucho en Lima. Entonces, y Juan hace un esfuerzo titánico por darnos actualidad de la historiografía. En este caso, nos invita y hace unas reseñas en total de 29 publicaciones, lo cual es un esfuerzo importante, no solamente por lo que hace Juan en la revista, sino por el hecho mismo de permitirnos saber qué se está publicando. Estamos en una academia que está publicando cada vez más y de forma muy descentralizada. Además, la sección de artículos siempre tiene un rol importante y me parece interesantísimo que hay una continuidad de algunos autores que le dan el peso anual de la revista. Por ejemplo, Kaufman Doyle, brillante arqueólogo que en los últimos números ha publicado de manera continua un artículo en cada publicación. Y esta vez, como bien lo ha dicho David, nos sorprende con este texto de sentido muy vinculado, una mezcla de reconocimiento en torno a Julio Cetello. Es un texto bastante testimonial. Él mismo lo dice, a pesar que él no lo pudo conocer a Julio Cetello, su promoción escolar del Colegio de Guadalupe llevaba justamente ese nombre. Entonces, me interesa mucho porque comenzando el siglo XX, las dos grandes vertientes que hay es la historia y el indigenismo. Y el indigenismo no tiene, digamos, en el campo de las ciencias sociales, un impacto tan fuerte como la historia. El peso que deja Ribagüero es descomunal. Tello da ese aporte importante dentro de la vertiente indigenista, dentro del campo de la arqueología que se está construyendo en el Perú. Por eso me parece interesante este artículo de Kaufman. Pero también no puedo dejar de reconocer otra autora que constantemente publica anualmente en cada edición en los últimos años de la revista Tiempos, de Mariana Muldepis. Como bien se titula la revista Tiempo, Revista Historia y Cultura, no es únicamente una revista de historia, es una revista que mezcla arqueología, mezcla historia, mezcla una vertiente que Juan ha sabido también explotar muy bien, que es el patrimonio cultural. Creo que los aportes que hace Mariana Muldepis, y este número no es la excepción,
permite a nosotros los historiadores ver que nuestro nicho laboral no es únicamente el campo del archivo y la investigación. Hay muchas esferas que cada vez más se están explotando. Una de ellas, lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. Mariana Mulderpris es una especialista. Cada artículo es una satisfacción plena de nuevos giros que ella le enfoca por resaltar algunos aspectos puntuales del patrimonio. No quiero mencionar el mío, más que nada agradecer a Juan San Martín, que me da la oportunidad de publicar los últimos 10 números en la revista anualmente. En esta oportunidad quise aportar, ¿no? En este número especial, en torno a una temática que está vinculada al Bicentenario, pero que se aleja también del Bicentenario en el sentido literal, ya que aborda el tema de la conmemoración. Y en ese sentido, bueno, he hecho un pequeño aporte. Hay mucho todavía por trabajar con el tema del sesquicentenario. La historiografía ha trabajado mucho más el tema del centenario, pero el sesquicentenario tenemos muy poca producción, descontando a Carlos Aguirre, Alex Loaiza. No tenemos mayores trabajos en torno al sesquicentenario de la independencia, que también es una fecha conmemorativa importante, tanto así como el bicentenario, que son momentos de reflexión para la academia significativos e importantes. Son en total 6 artículos que componen la sección inicial de la revista. No puedo dejar de mencionar a María del Carmen Martín Rubio, historiadora bastante reconocida, muy prestigiosa, lo cual hace que la revista, y por eso es que la revista Tiempos tuvo el reconocimiento de la Academia Nacional de la Historia. Juan San Martín tuvo una condecoración de la Academia como difusor de la historia a través de sus publicaciones, y me parece importante rescatar eso. Juan, que es bastante modesto, no lo ha dicho, pero sé muy bien, por conocimiento de causa, hemos compartido varias mesas en simultáneo, presentando la revista en diferentes partes del país. Su revista llega prácticamente a nivel nacional, tiene gran llegada en Arequipa, Cusco, Trujillo, Huacho, Tacna, etc. Lo cual hace que la revista tenga bastante reconocimiento. Y eso es lo que quiero destacar hoy día aquí en este evento tan importante. Además, el contar con un apoyo institucional, referencial, de respaldo, como es el Instituto Raúl Porras Barrenechea, dirigido por el embajador Harry Bell McBride, le da un sustento importante. Hace algunos años atrás tenía el apoyo del Museo de la Casona de San Marcos, ¿no? Ahora tiene el apoyo institucional del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Y creo que es importante porque la revista, y es algo que conversamos mucho con Juan, aspira en el mediano plazo la indexación. La estructura de la revista va hacia ese lado, ¿no? Cada vez Juan es más exigente con los artículos, nos pone plazos muy rigurosos para entregar los artículos, para que sean revisados, y imagino que esto se pueda concretar en el mediano y corto plazo, pasar por un Latindex, un Cielo, Dialnet, etc., y luego llegar a los niveles más altos como Scopus y Voz. Creo que la revista va dirigida hacia ese enfoque. Por eso que me parece importante que tenga cada vez una estructura más acorde con las revistas de impacto internacional. Un comité editorial permanente, dirigido por Juan San Martín, además el taller de investigaciones histórico-tiempos, que es el respaldo institucional a este gran proyecto, un comité científico de mucho prestigio, John Fisher, Víctor Peralta, Fernando Rosas, Charles Walker, le dan ese respaldo académico a esta revista. Pero también es importante, y ya lo ha mencionado el mismo Juan, David ha detallado varios artículos al respecto. Me parece interesantísimo el hecho de que Juan se haya atrevido, después de 15 números, creo que hay una doble celebración, ¿no? 15 años no es poca cosa, son 15 años continuos, año a año, sacado casi siempre ceremonialmente en un mismo contexto, de mitad de año la revista, a pesar de la pandemia. Mismo hace un reconocimiento de lo que estamos atravesando en la presentación de la revista. Eso no ha sido un obstáculo para que Juan pueda sacar la revista y hacerla con un gran nivel de edición. El dossier me parece significativo, son 8 artículos, ya vamos 14 artículos en total que tiene esta revista, de ahí el sentido voluminoso. Cuando uno mira esta revista, son 460 páginas,
Muy pocas revistas en el medio académico tienen una extensión tan grande. Creo que es un aporte importante a reconocer por parte de la revista Tiempos. De los artículos, reconocer también, como había dicho David, de manera muy cuidadosa, muy detallada, ese equilibrio que hay entre historiadores de alto reconocimiento, de prestigio ganado, y historiadores que van ganándose también un espacio en este medio cada vez más competitivo. Historiadores como Scarlett O'Fellan, Cristina Flores, Fernán Altuve Febre, que han ganado un reconocimiento público importante, pero también aparecen historiadores jóvenes como Hernán Lomera, que cada vez uno lo visibiliza más, está constantemente publicando en espacios académicos, en entrevistas, y el mismo Juan San Martín, que creo que está llegando a un momento de desarrollo y de madurez académica bastante significativo. No solamente el hecho de dirigir una revista anual como esta es un trabajo fortísimo, pero también no deja de publicar y siempre aportar cosas significativas. Juan se ha ganado en los últimos años un reconocimiento como especialista en el tema de la independencia. Y era inevitable que Juan no estuviese dentro de parte de este dossier especialmente dedicado a la independencia. Y en ese sentido, también las nuevas tendencias hacen que la revista vaya por nuevos derroteros. Una sección que a mí de manera particular me gusta, y me gusta muchísimo, debo reconocerlo, es la sección de entrevista. Ya David ha dicho con mucho detalle lo que se encuentra en una entrevista, y sí, creo que Juan ha desarrollado una estrategia, ¿no? De poder llevar a cabo una entrevista, sea testimonial o libresca, como llama Juan. Me gusta mucho la forma como le da comodidad al entrevistado, ¿no? Demostrando que conoce la obra del entrevistado, ¿no? Eso es lo interesante de Juan. Y nos permite a nosotros no solamente conocer su obra, también conocer detalles de cómo se forma como historiador. Comparto con David la entrevista a Cecilia Méndez de manera honesta. Me gustó muchísimo, es una de las mejores entrevistas que he leído de los números que has publicado tú, Juan. Me parece excelente. Yo enseño el curso de historiografía peruana en el departamento de historia, y como dice David, entrevistas como estas no es muy usual. No es muy usual que un historiador se sincere tanto ante un entrevistador. Cecilia Méndez es una historiadora, digamos, de mayor reconocimiento actualmente, junto con Karen McEvoy. Han dado un giro importantísimo en los 90. Recuerdo, es una lectura que es como mis alumnos de quinto año, el texto que publicó junto con Susana Aldana, Before Betalio, Ricardo Portocarrero, Juan Carlos Estensoro. Era como un manifiesto de historiadores. Esa forma de ver la historia por parte de Cecilia Méndez no la ha perdido. Siempre con un sentido de crítica y de mirar siempre hacia adelante. Algo que me llamó mucho la atención, de un dato que Juan lo dice y lo coloca en la parte introductoria, es este grupo de investigación y difusión de historia Taqi-Oncol. Nosotros, bueno, yo conozco más la producción de los grupos de estudio al interior de San Marcos, pero no se conoce mucho la conformación de grupos dentro de la Universidad Católica. Es una universidad bastante establishment, bastante institucional, que no le permite al estudiante, especialmente en la carrera de historia, tener un juego propio. Por eso me pareció interesante este grupo Taqi-Oncol, que lo conforma justamente Carlos Contreras, que es un docente que no dicta en el departamento de historia, dicta en ciencias sociales. Eso me parece interesantísimo, ¿no? La forma como se ha construido la historia en la Universidad Católica, alterna al establishment institucional. No olvidemos que Cecilia Méndez, dentro de este documento, que me parece que siempre lo reivindico, este documento que es como un manifiesto de historiadores jóvenes en los 90, ella se desarrolló alternamente al establishment de Católica. Se fue a Norteamérica, estuvo en el Bartolomé Las Casas cuando le dirigía Enrique Urbano, y creo que en ese sentido es un aporte importante conocer detalles de ella como historiadora. Y bueno, y solamente para ir cerrando, no quiero extender más de la cuenta, el tiempo que me han permitido, solamente me queda felicitarte, Juan, por la labor que estás desempeñando. Esta doble celebración, 15 años de una revista, es un trabajo fortísimo, y en un contexto bicentenario no podía faltar la revista Tiempos para darnos un entorno de lo que estamos produciendo actualmente los historiadores. En ese sentido, Juan, mis felicitaciones, también a los organizadores de esta mesa, gracias por invitarme, y a ti, David, también, colega de nuestro departamento de historia, por tus palabras, así que no me queda nada más que aportar. Muchas gracias, muy gentiles, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, José, por tus comentarios. Juan, si quisieras decir unas palabras finales para poder ya finalizar la mesa.
Sí, yo agradezco a los organizadores del Congreso Nacional de Historia Bicentenario por la oportunidad de permitirme presentar el número 15 de la revista Tiempos, una edición especial por el Bicentenario de la Independencia de Perú. Creo que es el número que mejor he trabajado de todos los 15 que he hecho en mi vida en estos últimos 15 años. Y esperamos seguir aportando más para el conocimiento de nuestra historia en los medios historiográficos. Gracias a David por sus palabras, gracias por participar como comentarista de la revista en este día, también a ti, José, por tu apoyo permanente año tras año. ¿No? Yo valoro mucho tu trabajo de investigador también. Y bueno, vamos a seguir adelante con este proyecto editorial. Los que quieran tener un ejemplar, vuelvo a repetir, pueden comunicarse con la librería El Caminante. El teléfono de Ever Domínguez es 987-254-182. Pueden llamarle y hacer los pedidos, él mismo los lleva a domicilio, ¿no? Con delivery, ¿no? O si no, pueden comunicarse conmigo por inbox también, por el Facebook. Nuevamente agradecer a la Comisión, al Congreso Nacional de Historia Bicentenario por este tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Damos por concluida esta presentación y esperamos que tenga bastante éxito también. Gracias. Bicentenario del Perú, 2021.